Hola, hola, muy buenas. De nuevo, otro martes más. Buenas soñadores, ¿cómo vamos todos? Bueno, pues a ver, esta semana empezamos. Bueno, estoy muy emocionada porque realmente estoy muy sorprendida por la persona que viene. Que, que bueno, es especial, como decían en el post. Él, eh, él vivió una experiencia cercana a la muerte y, y bueno, la sobrevivió. Y en estos momentos está dedicándose a explicar esa, estás aquí, Pablo. A ver, y, y- y entonces él se, ha- se está dedicando pues a explicar su experiencia. A ver, Pablo, eh, mm, 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 vale, si le das mm, a ver, Pablo, si le das a la camarita que hay debajo de- o tienes que tener alguna opción en la que ponga que puedes colaborar. A ver, porque yo te he invitado a entrar, pero hará falta que tú te puedas conectar al, a, a ver, aquí la falta de experiencia y como nosotros habituales estamos intentando que Pablo se conecte. A ver, eh, Pablo solicita colaborar conmigo y yo te doy para que entres en el directo. Ok. No te sé nada. A ver, no sé cómo. Es que en otras ocasiones, a mí ahora mismo, no sé por qué no. mm, que nos tenemos que cancelar y volver a esto. Vale, sí, ahora. A ver si te conecto. Ah, ahora, perfecto. Muy bien, no nos pasa demasiado. Pues perdona un ¿Qué segundo. tal, Pablo? Lo estaba haciendo a través del ordenador Ah, y por eso no me salía. bueno. He cogido el móvil y enseguida me ha salido el cacharrito. Vale, vale. Nada, pues cosas del directo y de inexperiencia, no pasa nada. No hay problema. Bueno, pues, bueno, como te decía, estoy muy emocionada porque estés aquí, porque para mí es, bueno, eh, es como un pasito más en todo este camino que inicié, ¿no? Tú eres una persona que realmente no te conozco demasiado, no es que hayamos tenido ninguna relación, simplemente lo conocí en una charla que vine a dar aquí a, a Mediterráneo, y entonces, bueno, a través de Fermín, que fue el directo pasado, eh, pues bueno, eh, conocí tu historia, me pareció súper interesante para poder compartirla aquí en, este, en este espacio. Y bueno, y el que me dijeras que sí, para mí fue toda una sorpresa y un placer. Bueno, gracias a los que os estáis uniendo, que por aquí ya encontrar alguna personita. Muchas gracias. Si alguien nos sienta quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa, podéis hacerlo por ahí. Como lo vamos viendo, podemos contestar. Y bueno, yo para empezar, y bueno, y que me dijeras que sí, para mí fue toda una sorpresa. A ver, para empezar, me gustaría que porque como te comenté, no me gustaría tanto centrarme
en la experiencia que tuviste en sí, sino más bien en el después. Pero claro, tampoco podemos pasar al después sin explicar un poquito lo que pasó. Entonces, si puede ser en 5 minutitos, nos cuentas más o menos un poquito sobre lo que sea y luego la gente que esté interesada en tu historia, le podemos decir bueno, que pueden comprar tu libro, que es el de, no sé si se ve, cuando estuve muerto, ya lo tengo aquí, lo leí, y aquí ya cuenta toda la historia expandida, extendida y toda muy clarificada, pero bueno, si nos puedes ahora hacer un pequeño resumen, un poquito de lo que viviste en este momento. Bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente es un placer. Además, como has dicho tú, nos conocemos a través de Fermín, Mm. un encanto, es un buen amigo. Y este viernes, no, el siguiente estoy otra vez allí. No sé si te habrás Sí, es verdad. enterado, pero dentro de 2 viernes estoy otra vez por allí. El resumen, realmente el resumen se resume muy rápido y es que en 2017 tuve un taponamiento cardíaco y morí. Mm. Mi cuerpo entró en parada cardiorrespiratoria hasta 3 veces, me tuvieron que reanimar 3 veces y en ese momento tuve lo que llaman una experiencia cercana a la muerte. Mm. Y el resumen es ese. Luego te puedo contar más cosas de lo que pasa en la ambulancia, lo que pasa dentro de la sala de paradas, lo que pasa afuera, lo que pasa con mis padres, con mis hijos. Pero realmente lo principal es que de repente empecé a encontrarme mal, me fui caminando al hospital. En el camino sufrí 3 microinfartos que me comentaron después, porque tuve 3 caídas en el suelo, llegué con una tensión de 3,6. Y al poquito de estar en el box de urgencias, bueno, sufrí la primera parada cardiorrespiratoria. Me tuvieron que reanimar, me tuvieron que chispar. Y en ese primer momento, ya en el box de paradas, en el momento que yo cierro los ojos y veo a mi padre quedarse en el umbral de la puerta ya del box de paradas Mm. porque lo dejan fuera, eh, mi alma se sale del cuerpo y vivo una experiencia, vivo un viaje eh, que dura lo que tenga que durar, porque como en el momento que te sales del cuerpo ya no existe ni el tiempo ni el espacio, eh, puede durar un microsegundo aquí o puede durar los 45 minutos que yo estuve entre la primera parada y la tercera parada hasta que Mm. realmente drenan el pericardio, mantienen mis constantes y en ese proceso de los 45 minutos yo sufro las 3 paradas cardiorrespiratorias en el primer box de urgencias de la Fe Vieja en Valencia, en la ambulancia, en el SAMU, sufro la segunda parada respiratoria y me tienen que volver a hacer el RCP avanzado, el chispazo, el DEA, tal. Y luego la tercera parada respiratoria en la Fe Nueva, Mm. donde ahí ya sí que me drenan el pericardio, un equipo de cirujanos, me reaniman, me chispan y mantienen mis constantes y me llevan a UCI. Y eso es lo que le pasa a mi cuerpo. Y el viaje que yo vivo desde fuera del cuerpo, donde viene mi hermano a por mí, donde veo a mi abuelo en el camino y en el viaje, recuerdo toda mi vida como si fuera una película de cine y me pasa como a cámara lenta en la que yo recuerdo toda mi vida y llego a donde está mi abuelo, donde mi hermano me acompaña. Hay una parte en el trayecto que me hace una pregunta, es que si le quiero acompañar cuando realmente de fondo está la cuestión de si quiero recordar lo que voy a vivir. Y utilizo la palabra vivir porque al principio utilizaba la palabra experimentar para que la gente me entendiera. Y a mí me generaba un poco de conflicto, porque para mí hay una gran diferencia entre experimentar y vivir. Experimentar podemos experimentar a través de los sentidos y experimentamos a través de los sentidos, pero vivimos cuando interiorizamos esa experiencia, porque esa experiencia se puede convertir en un recuerdo, se puede convertir en lo que sea, pero lo vivimos cuando realmente ya está dentro de nosotros, ¿no? Y es eso que realmente nos hace vivir plenamente el instante. Eh, y cuando yo llego al sitio donde está mi abuelo, donde está mi hermano y donde está la unidad, a mí me hacen la pregunta de que si quiero quedarme o quiero volver, ¿no? Y yo me quiero quedar,
porque con ese amor y esa paz tan intensa que yo vivo desde el primer momento en el que me salgo del cuerpo, estando en casa y estando en paz, yo me quiero quedar allí. Pero me dicen que no, que tengo que volver. Entonces, ¿para qué leches me preguntáis, no? Siempre digo esto porque a mí me vino dentro, realmente la frase que a mí me vino dentro es ¿para qué cojones me preguntáis, no? Eh, bueno, el caso es que luego eso, yo con el tiempo me he dado cuenta de que era una prueba para mí dejarme pasar dentro y vivir una experiencia en aquel lugar tan maravilloso, que puede ser fruto de mi imaginación o de los miedos de quien me está escuchando. Pero para mí fue una vivencia completamente plena que yo he tenido que, con mi cerebro analítico he tenido que realmente aceptar que eso fue así porque cada día que pasa lo recuerdo con mayor intensidad y recuerdo cada vez más detalles. Y bueno, hago un viaje por allí hasta recorrer cada rincón y decidir que vuelvo a despedirme de mi hermano y de mi abuelo. Ahí es cuando mi hermano muerto, porque es un hermano que nació un año antes que yo, que murió a los 3 días, que yo no conocí, pero que reconocí nada más salir del cuerpo. Es verdad que en ningún momento yo veo figuras, veo siluetas, veo auras, veo colores. Es información, simplemente estoy viviendo en cada una de las células, en cada uno de los instantes que están ocurriendo en ese momento en el que el espacio y el tiempo no existe. Reconozco a mi hermano y me explica por qué me ha llevado al cuerpo al proceso de morir para él quedarse allí y yo volver. Y bueno, esa es un poco muy resumida la experiencia que yo vivo fuera del cuerpo y dentro del cuerpo en la parte física, ¿no? Pero como tú decías, creo que lo importante es lo que viene después, cómo se vive el aquí y el ahora, cómo vivo yo aquí y el ahora, cómo me ha cambiado a mí. Y justamente hoy, después de salir de consulta, bueno, me han llamado de un hospital de Murcia para ir a hacer un evento después de verano para sanitarios, médicos y tal, bueno, todos sanitarios, en el que la situación es un poco peliaguda porque, bueno, vas a hablar delante de gente de ciencia en principio, médicos, sanitarios, o sea, al final es un poco hablar de todos estos temas y realmente mi mujer, que es médico, era como, hostia, esto hay que preparárselo muy bien, porque te pueden preguntar de todo. Realmente esa parte yo estoy bastante tranquilo porque a día de hoy, cada vez más, la experiencia me ha ayudado y me ayuda a acompañarme a mí en mi vida y a los demás con los pies cada vez más en la tierra, porque lo importante es lo que estamos viviendo aquí y ahora, lo que vivo cada día, ¿no? Lo que vives cada día. Cómo me afronto cómo me afronto a las situaciones que me ocurren, cómo quiero vivir cada instante. El resto es un viaje que vive internamente cada uno y que puede ser una ilusión, puede ser un sueño como el de por las noches, puede ser un sueño cara al futuro de proyectar algo, pueden ser muchas cosas. No, menudo rollo te he soltado. Para el resumen. No, no. Que va, sí, súper interesante, ¿no? Me parece fascinante, ¿no? El que te hayan llamado de un hospital con sanitarios, eso, bueno, es todo un reto, ¿no? De alguna manera es ahí una responsabilidad también. O sea, bueno, enhorabuena, me alegro de que puedas difundir este mensaje, ¿no? No, no, que va. Ay, no sé qué se oye por ahí. ¿Ya? Es que, ¿sabes qué pasa? Que tú me oyes bien a mí. Sí. Vale, pues ya está. Es que estaba intentando conectarme con el ordenador, pero pues lo hacemos con el móvil y ya está. Era por si no me oías bien. No, sí, yo te oigo perfectamente. Vale, No sé, vale. no sé los demás, no sé cómo nos oyen las personas que han entrado, pero bueno, si alguien nota que hay alguna cosa que no eso, podéis poner en comentarios y intentamos solucionarlo. Bueno, pues entonces lo importante, como decías y como hemos dicho al principio, es el cómo ha cambiado tu vida, porque al fin y al cabo, bueno, después de una experiencia de este calibre, también o sea, no solo el cambio de vida, el cambio de vida, sino también en los primeros inicios, ¿no? Todos esos
eh, que necesitarías a lo mejor mucho apoyo a nivel psicológico, ¿no? Incluso para poder comprender o poder asimilar todo eso que te había pasado, el volver a aceptarte de nuevo al día a día. Pues en un primer lugar, o sea, en un primer momento lo hice todo bastante solo. Sí que es verdad que fue un trabajo interno potente, porque ha durado varios años. Como tú decías antes, estoy empezando a compartirlo ahora, esto pasó hace 7 años y llevo un añito más o menos empezando a compartirlo porque ha habido diferentes personas que me han ayudado, que me han empujado, venga, comparte esto, la gente lo tiene que oír. Eh, y ya no es, yo intento quitarle importancia, porque no es el viaje que yo he hecho, a dónde he ido, qué me ha pasado después. Yo creo que eso no es tan importante. Es verdad que posiblemente haya gente que necesite saber una respuesta porque está en proceso de morir, porque tiene algún familiar que se está muriendo, porque tiene miedo a la muerte, por mil circunstancias, y le va bien escuchar a alguien que ha tenido una experiencia en la que ha vivido algo después de la muerte, ¿no? O después de, no sé si es muerte o no es muerte, sí, porque al final incluso la ciencia no acaba de determinar si en una parada cardiorrespiratoria se puede considerar que el cuerpo está totalmente muerto por el cerebro, en el cerebro, las señales, da igual, yo creo que es lo de menos, por eso intento quitarle importancia, ¿no? Creo que lo importante, independientemente de si yo de viaje me haya ido a París, a Londres, a Nueva York, a Valencia o a donde sea, creo que lo importante es cómo me ha transformado a mí personalmente, en cuanto a lo que a mí conlleva, cómo me ha transformado ese viaje. Aunque incluso pudiera ser una ilusión, fruto de mi imaginación, eh, fruto de mis miedos, por lo que te decía, porque era muy analítico, sigo siendo, hay una parte de mí en la que necesito como contrastarlo todo y tener como algo fehaciente que me diga sí, esto es así, ¿no? Pero claro, cuando vives algo y lo recuerdas más real y cada vez mejor, incluso que la vida en vigilia, y los sueños por la noche nos pueden reparar, nos cambian, ¿por qué no me va a cambiar o no me voy a permitir el lujo de esa ilusión, ese recuerdo que yo tengo, esa vivencia que yo tuve? ¿Por qué no me voy a permitir que me cambie la vida? ¿Por qué no tengo que aceptarla? Al final la he tenido que aceptar y por eso la estoy contando, ¿no? Porque me ha cambiado mucho, me ha cambiado la forma, cada vez me cambia más la forma de ver la vida, la forma de relacionarme con los demás, la forma de relacionarme con la vida, la forma de relacionarme conmigo, la forma de entender absolutamente todo. Yo vine con un mensaje, o sea, lo primero que me vino a mí cuando desperté fue sonríe y sé feliz. Y es algo que tengo ahí grabado de sonríe y sé feliz. Sí. Vine luego con más recuerdos, ¿no? Con muchos más recuerdos y muchas más vivencias. Entonces, el hecho de contarlo a mí me ayuda, porque al principio yo no encontraba las palabras para describir lo que yo había vivido, porque intentaba que fueran palabras que todo el mundo pudiese comprender y no transgiversar en base a sus prejuicios, en base a ideas religiosas o en contra de la religión porque me la han impuesto, todo este tipo de cosas, ¿no? Políticamente correcto, vamos, como ¿El, se suele decir. ¿El qué? Políticamente correcto, que es como se suele decir. Sí, y además de políticamente correcto, palabras que no pudieran confrontar a nadie, ¿no? Pero claro, al final eso, eso es inevitable, porque depende de cada uno. O sea, he tenido que aprender que eso no es mi responsabilidad, no es responsabilidad del que está escuchando, cómo quiera escucharlo y a dónde quiera llevárselo. Es mi responsabilidad vivirlo como lo he vivido, contarlo como pueda, eh, y siempre teniendo en cuenta que a mí me ha cambiado. Como tú me preguntabas antes, el primer año y medio de mi vida, después de esto, fue duro a nivel físico porque prácticamente no podía salir de casa. Perdí 20 kilos, 12 litros de sangre en 15 días, pasé 9 días en reanimación, 3 fallos multiorgánicos, ocurrieron muchas cosas, ¿no? Me tuvieron que hacer la cirugía, abrirme, bueno, ver el corazón, drenarme, ocurrieron muchas cosas en el hospital, entonces físicamente yo estaba bastante tocado. Además, durante estos años que han ido pasando, yo tuve
tenía recaídas cada 3, 4 semanas, 5 semanas y tenía otra pericarditis o otra pleuropericarditis. Entonces estaba ingresado otra vez 1 o 2 semanas en el hospital. Me iba 1 o 2 semanas en casa y volvía a recaer. Porque entre inicio e inicio pasaban como 3, 4 semanas, 5 como mucho. Tuve con 5 tratamientos, con quimioterapia, con inmunodepresores, con corticoides. Y el hecho, yo tenía una vida como muy plena a nivel físico, hacía muchísimo deporte. Y el hecho de no poder bajar las escaleras de mi casa, tuve que aprender a gestionarme todo eso a nivel emocional, a nivel mental. Mis padres se tenían que hacer cargo de mis hijos cuando venían a casa, tenían que ir a recogerlos al cole. Bueno, fueron muchas cosas que yo tuve que gestionarme. En principio no había nadie, ¿eh? Sí que es verdad que vino una psicólogo psiquiatra, es que yo creo que era psiquiatra, te digo las dos cosas porque yo pensaba que era psicólogo porque a mí me dijo psicólogo, pero luego buscando en el hospital resulta que era psiquiatra del hospital, que vino a la habitación después de pasar todo esto a preguntarme y a decirme, bueno, que podía contar con ella, que lo que hiciera falta, que... bueno, pues al principio era como, hostia, a mí todo esto se me iba de las manos, lo dejé pasar y casi un año después era, necesito ayuda, ¿a quién le puedo pedir ayuda respecto a esto? Y me fui a buscarla al hospital. A día de hoy todavía no sé si esa persona realmente existe, porque no llegué a encontrarla. Sí que es verdad que me dijeron que había un servicio de psiquiatría, que era principalmente estaba en el servicio de oncología y que a veces iban a otras habitaciones, pero en un momento dado me dijeron que sí, pero que no sabían quién era, que me dieron cita con ella, pero luego era otra psiquiatra y nunca volví a ver a esta persona. Y venía a la habitación, vino en la UCI, vino a REA y vino a la habitación de planta, porque pasé 30 días en el hospital ingresado. Y fui a buscar ayuda ahí. No encontré a esta persona, pero sí que estuve yendo a la consulta de psiquiatría en el hospital como 2 o 3 veces. Y hasta que me dijo la psiquiatra, me estás ayudando más tú a mí que yo a ti, no sé qué puedo hacer por ti. Y, y Wow, y tuve que dejar de ir. O sea, no, wow. pero yo seguía necesitando ayuda porque no sabía qué hacer con todo lo que me había pasado. Y llegó un momento que me puse en contacto con el doctor Juan José López, nos pusimos, porque no recordamos quién se puso a quién, que lleva 30 años experimentando y investigando con las ECMs, con la terapia regresiva. Y fue la primera persona, un año después de que me pasara, a quien le conté algo, porque estuve 6 horas hablando y no le conté prácticamente nada en esa primera vez. Entonces, bueno, he necesitado ayuda, sigo necesitando de alguna manera ayuda eh, y siempre encuentras a alguien que de alguna manera en ese proceso del camino, si quieres, te acompaña, ¿no? Pero porque te acompañas tú mismo. Y entonces cualquier persona que haya a tu alrededor tiene truquitos y tiene cosas que si realmente los acabas de captar o los quieres captar, te ayudan mucho en el camino porque para eso están en el camino. Sí. Y en esta última época de mi vida, en este último año, que es cuando yo me he lanzado, gracias a Juanfa, la terapia regresiva, que me ayudó a recordar cosas que yo me había tapado de esa experiencia, y gracias a la que es mi mujer, mi pareja, en este último año, que además como es psiquiatra, médico psiquiatra, eh, yo necesité hablar con ella cuando la conocí y le dije, necesito hablar contigo porque no sé si estoy loco. Y gracias a entender que eso no estaba ocurriendo, bueno, fue como el último empujón y gracias a su apoyo también el poder estar contando, hablar, bueno, ella también me da muchos trucos para encontrar palabras y describir ciertas cosas entendibles, porque si no yo me disperso mucho. Contando la historia me disperso un montón. Bueno, entonces, bueno, entiendo claro, tu vida evidentemente ha cambiado mucho. Eh, ¿Qué dirías que es principalmente lo que te ha cambiado? Bueno, en general ha cambiado todo, ¿no? Pero quiero decir, Principalmente el cuerpo ya no es el mismo. bueno, claro. Eh, el cuerpo ya no es el mismo
porque no puedo hacer lo que hacía y eso he tenido que aprenderlo. Yo antes podía correr 120 kilómetros en la montaña y después de 7 años hoy me he permitido correr un ratito y he corrido en 2 tandas de 3-4 kilómetros suavecito por la montaña y tengo el sóleo súper cargado. Es verdad que el corazón me lo va permitiendo poco a poco, porque de hecho he grabado un vídeo hoy en el que a mí ya realmente fue el estrés el que me llevó a esta situación, ¿no? El mantener puntos de cortisol mantenidos muy altos durante mucho tiempo. Entonces, ese cortisol mantenido en picos muy altos durante mucho tiempo de mi vida me llevó a, bueno, al final a la inflamación del pericardio y al derrame, voy a decir, al taponamiento, ¿no? Entonces, lo primero y lo que más ha cambiado ha sido el cuerpo. Y he tenido que aceptar y admitir que mi cuerpo no es el mismo, que tengo que vivir más tranquilamente. Y esa gestión para mí ha sido muy potente, sigue siéndolo, porque no acabo de convencerme, y no quiero convencerme, de que no puedo hacer lo que hacía. Sé que algún día volveré a correr en la montaña lo que corría antes. Tendré paciencia y confianza, pero me quiero decir que Bueno, podré hacerlo. claro, hombre, dicen que lo que crees, creas. Sí, Siempre entonces, se, siempre se puede. claro, entonces respecto al cambio, principalmente eso, principalmente el cuerpo, que al final es lo que vivimos, es el vehículo con el que venimos y creo que hay que respetarlo, hay que agradecerlo y hay que comprenderlo para poder interactuar con él porque nos ayuda mucho más de lo que creemos, incluso sacando de manera inconsciente cosas que nos están dañando y que no sabemos sacar y al final nos sale por una enfermedad o por mil historias más, pero al final acaba saliendo, ¿no? Aunque sea en el peor de los casos con un proceso de morir. Claro. Y lo siguiente que ha cambiado ha sido cómo afronto las cosas. Claro, yo ya no tenía miedo a la muerte porque por mi vida y cómo la gestionaba, nunca había tenido miedo a la muerte y había convivido y había aprendido y estaba estudiando mucho con el tema de procesos de morir en diferentes culturas y eso me ayudó a morir en paz porque yo sabía que me estaba muriendo y en ese proceso, en la primera parada, cuando la médico de urgencias, con el médico del SAMU que estaba en el box de urgencias, antes del box de paradas, me estaban diciendo, venga Pablo, despierta, estate conmigo, no te duermas. Yo sabía que era mi último aliento y le dije, no te preocupes, que me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. Morí completamente en paz, es decir, entré en parada completamente en paz. Sea muerte o no sea muerte clínica, me da igual. Mi proceso fue ese y elijo volver a morir igual. Entonces, esa parte también ha cambiado. Le tengo muchísimo respeto y cada vez más respeto a ese proceso, porque creo que ese proceso nos puede enseñar a vivir mucho mejor, el aprender a morir. Y emocionalmente me ha ayudado también a gestionar la vida a diario de manera completamente diferente. Entonces, el cuerpo, las emociones y el proceso de morir en mí ha cambiado. Pero pues, al final el cuerpo nos habla, ¿no? Lo de cada día, con lo que nos pasa, con lo que nos sentimos a través de él, lo que nos va diciendo. Si podemos escucharle o no escucharle, depende de cómo aprendamos a comunicarnos con él, ¿no? Pues un poco el resumen de lo que estaba diciendo más o menos. Eh, con todo esto, entonces, de alguna manera, esta experiencia a ti te ha dado claridad a la hora de vivir tu día a día, ¿o no? Sí, sí. Sí, porque antes vivía la vida muy intensamente, con ganas de vivirlo todo, y ahora no tengo ninguna prisa por vivir las cosas y las vivo de manera totalmente intensas. O sea, intensas quiero decir cada instante, pero en paz. Y que ocurra lo que ocurra, está bien. Y me hago responsable de eso que está ocurriendo. ¿Sabes? Lo asumo y lo acepto con ganas. Entonces, si eso es claridad, yo creo que sí, porque me da mucha paz. Entonces, creo que la paz y la claridad tienen bastante correlación, ¿no?
sobre todo al hecho de afrontar las cosas, o en el momento de afrontar las cosas. Vale, ya que estoy ahí, me meto un poquito más ahí en esto. En plan, a ver, por, por, por otras, por- porque yo al fin y al cabo soy también muy curiosa y siempre me gusta buscar, investigar, y yo digo mucha gente, muchas cosas y mucho esto, ¿no? Y, y ya metiéndome un poquito más en un poquito, yendo un poquito más allá. Normalmente la gente que suele vivir experiencias así eh, diferentes, especiales, o no sé cómo, eh, normalmente suelen decir bueno, que luego de alguna manera, como ya no solo lo que dices tú de vivir en paz, ¿no? De esa sensación, ¿no? De esa tranquilidad del día a día, ¿no? También un poco más claridad de hacia dónde va su vida, de hacia dónde, de un poco de lo que, del camino que debe ser. No sé si por ahí, Las elecciones y las decisiones de qué hacer y sí, hacia un dónde ir. poquito. Sí. Sí, porque desde, o sea, realmente a mí lo que me ha cambiado es desde dónde miro la vida, ¿no? Desde dónde miro las cosas que me suceden y suceden a mi alrededor, eh, permitiendo que ocurran como tienen que ocurrir. Yo tengo dos hijos pequeños, de 14 y 12 años, tampoco son tan pequeños, No, y como padre es como que quieres que vayan por este camino, por el otro, tal, con más o menos intensidad cada uno dependiendo de cómo viva la maternidad o la paternidad. Y donde más lo veo es en ellos. Entonces, cuando lo veo que mi vida cambia respecto a ese camino, me doy más cuenta de que cambia también en la mía, ¿no? Y es el hecho de cada uno tiene su camino, las elecciones son fáciles de tomar si me responsabilizo de las consecuencias de la elección, sea la que sea la elección y sea la que sea las consecuencias, pero tengo que asumirlas, ¿no? Ser sincero conmigo mismo y ser sincero con las consecuencias de la elección y si quiero elegir o no quiero elegir. Entonces es mucho más fácil tomar la decisión del camino hacia dónde ir, ¿no? Porque al final, de alguna manera, todo está bien. Hay decisiones que las tomas de manera inconsciente y están bien también, porque no eras consciente, no estabas preparado para elegir hacerlo de otra manera y algo en ti te ha llevado por ahí. ¿En ti o no en ti? Quiero decir, eh, sí, y las que son objetivamente conscientes son cosa tuya. Y están bien también, porque al final lo has decidido. Aunque más adelante pienses, ostras, que podía haber elegido otra cosa, tal. Ya, pero es que a todo lo pasado tú has aprendido muchas más cosas que te hacen pensar que en ese momento podías haber elegido otro camino. Pero es que el que elegiste estaba bien porque lo decidiste en ese momento por A o por B, pero conscientemente tomaste esa decisión y está bien, porque eso es lo que te ha llevado a estar en el punto en el que estás. Y es sí, pero maravilloso. al final las elecciones que hacemos las hacemos en el momento con la sabiduría que tenemos en ese momento, con el conocimiento que tenemos, con la conciencia que tenemos en ese momento. No podíamos haber elegido otra cosa porque no teníamos ese conocimiento todavía. En el futuro, pues gracias a eso has llegado a tener ese conocimiento, esa, esa experiencia, ¿no? Eso es. Entonces, está claro. Y bueno, y cómo no podíamos hablar de eso que haces ahora, eso que te dedicas, como eso que tienes aquí ahí detrás en el cuadrito. Ah. Bueno, realmente no sé si me dedico o no, o sea, sí me Bueno, dedico porque le dedico mucho tiempo, uh-huh. obviamente, y es algo que salió de la nada. 2 años después de la experiencia, De alguna cuando manera fui con... es algo que trajiste de allí. Sí, 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 de hecho, claro, la información que hay en los dibujos es información que de alguna manera me traigo de allí. Me traje y me traigo de allí. Y es algo que surgió 2 años después de la experiencia, cuando fui consciente de por qué me hicieron la pregunta de si quería quedarme o quería volver. Eh,
y empecé a dibujar como un loco. Hice 13 dibujos en 13 días, a razón de 10, 12, 14 horas al día dibujando, pero es que me salía. Y al final es información. Un día me preguntaba una persona por el tema del lenguaje, las matemáticas, si era el lenguaje universal. Al final las matemáticas es el lenguaje que como humano, sobre todo la ciencia, ha encontrado, porque no ha inventado, ha encontrado, ha descubierto, estaba ahí, solamente había que ponerla para entender el universo, ¿no? Entender el cosmos. Y la geometría no deja de ser otra cosa que ese lenguaje universal plasmado en líneas. Y esas líneas son las que a mí me salen. Me salen porque ni pienso ni sé lo que voy a dibujar. Empiezo haciendo la flor de la vida como base porque me ayuda a meditar en el dibujo y trabajo con muchas cosas, con el 3, el 6 y el 9, la hipersimetría, la simetría, el Tao, el Yin y el Yang, el número áureo. Hay muchas cosas con las que trabajo en el dibujo y haciendo la flor de la vida como base, porque es la base de la creación de la vida, me sirve para meditar porque puedo estar entre 30 y 90 minutos haciendo los dibujos. No sé, ¿me oye muy bien? Eso dice, no sé. Yo te oigo bien, pero no sé. Vale. No sé. Bueno, el caso es que en esos 30 a 90 minutos que yo utilizo de meditación, porque como trabajo con el 369, como te decía, el circulito más pequeño que hago en las láminas de 60 por 90, dibujo en láminas de casi 1 metro de largo por 60 de ancho, empiezo con el circulito más pequeño que está relacionado con el 3. Puedo llegar a hacer más de 900 círculos solo como base del dibujo. Entonces puedo tardar, ahí normalmente suelo tardar unos 40-45 minutos en hacerlo porque encajan de una manera determinada, que es la flor de la vida. Y ese tiempo me sirve para que la información vaya llegando. Y a partir de ahí voy dibujando. No borro nada de los dibujos. No es que no me equivoque, es que la información va surgiendo. Tiene mucha información cada dibujo. Vibran con una frecuencia concreta cada uno. Y lo único que hago a veces cuando borro, no es que borre, lo que hago es resaltar más unas cosas u otras, porque como realmente aunque los veamos en 2D, los dibujos tienen más dimensiones y están todos en movimiento. Se pueden ver desde diferentes lugares y aunque solo pienses en las 3 dimensiones, todos los dibujos tienen volumetría en este plano. Y bueno, eso va surgiendo ahí y está ahí y me dedico a dibujarlos, a componerlos, a escribirlos, porque cada dibujo viene con una información que yo traslado en cuento, en poema, que ahora estoy intentando hacer el siguiente paso, que es que sea más comprensible, porque son bastante crípticos y la gente me dice que es que no entiende nada. Claro, realmente es que se tienen que sentir, ¿no? O sea, realmente no es que se tenga, es que hay que sentirlos. Y viéndolos en pantalla es más difícil, cuando los tienes en mano es más fácil. Y hay que sentirlos, tanto el cuento, el texto que hay ahí, como el dibujo en sí. Hay un dibujo, bueno, ese dibujo que tienes detrás, que tengo detrás, ese dibujo es la representación de la ciudad que yo vi en el viaje. Claro, tiene diferentes niveles, bueno, hay como 9 esferas muy concretas en 3 aros dimensionales, con un montón de planos, con las entradas y las salidas, los niveles de las almas. Bueno, hay como mucha información ahí, ¿no? Y hay un dibujo que a mí me toca mucho con el tema del proceso de morir y el acompañamiento. ¿Me escuchas bien? Sí, Vale. sí, yo sí. Vale. Es el dibujo que mejor acompaña en el proceso de morir, en el proceso de cambio, en el proceso de transformación. En cualquier proceso de muerte, sea física, mental, emocional, y ese dibujo justamente ha coincidido que
cuando se le ha ofrecido a personas que están en proceso de morir, de todos los dibujos que hay, eligen ese. Y cada persona hace una cosa con el dibujo. Recuerdo una señora con mucha ternura, una señora mayor, muy mayor, que no sabía por qué, pero quería dormir con ese dibujo. Y se lo ponía debajo de la almohada. Y luego cuando se levantaba, se lo llevaba siempre encima. Se lo metía en el bolso, se lo metía en la chaqueta, pero quería ir con el dibujo. No sabía por qué, pero quería ir con el dibujo. Y así hay bastantes anécdotas al respecto que son bastante divertidas. Entonces tú cuando te pones a dibujar, de alguna manera, bueno, al final canalizas esa información, estás canalizando esa información y aparte de los dibujos, pues, puedes llegar a comprender lo que estás dibujando. O sea, porque no es simplemente tú vas haciendo líneas y tal, y dices que te surgen cosas horas, pero de alguna manera sí que las comprendes. Sí, claro, es un lenguaje. Los dibujos es simplemente un lenguaje en el que hay una información, ¿no? Es como saberte el abecedario y aprender a componer esas palabras, porque el mismo abecedario en diferentes idiomas, depende de cómo pongas las letras, significa una cosa u otra. Y además la misma palabra dicho por una persona o por otra significa cosas diferentes. Y te llevan a lugares diferentes, y te llevan a emociones diferentes. Y es la misma palabra proyectada por dos personas diferentes, dos emociones diferentes, dos lugares diferentes. Con esto ocurre exactamente igual. Es decir, claro, es que no nos damos cuenta, pero el lenguaje tiene mucha potencia. Entonces, imagínate con estos dibujos, no sé si canalizo o no canalizo, es que, a ver, lo canalizo, pero porque me viene la información, pero como a cualquiera le puede venir la información o ¿cómo se dice? La intuición, la bombilla que se enciende para hacer o decir o contar algo, o escribir algo o dibujar algo, ¿no? Por quitarle importancia, porque yo necesito restarle importancia a esto. Por lo que te decía de ese lenguaje, ¿no? Yo cuando al principio me preguntaban, ¿canaliza? Y yo, ¿qué voy a canalizar? O sea, simplemente dibujo lo que me viene. Cualquiera puede hacer esto. O sea, yo solo he hecho rayas. Lo he hecho desde el principio. Yo solo tiro rayas, no sé lo que hago. Que sí que sé lo que hago y sé la información que viene y lo plasmo en cuentos bastante crípticos, pero porque es como me viene a mí la información que yo comprendo. Entonces ahora estoy haciendo un esfuerzo en traducir eso de manera, no sé si, más legible, más entendible o más comprensible, ¿no? Me resulta curioso porque tú dices que como a ti te resulta tan fácil, tan normal el hacer eso, dices, es que cualquiera puede hacerlo, pero realmente no es que cualquiera no pueda hacerlo, porque yo sí que entiendo que cualquiera puede hacerlo, pero, pero no todo el mundo es capaz de traducir eso que le llega o de comprenderlo y para poder plasmarlo, eh, para poder transmitirlo, o sea, que recibamos, que tengamos esa intuición, que la recibamos o que nos venga, nos puede venir, pero a lo mejor no todo el mundo tiene la capacidad de traducirla y poder transmitirla. Sí, puede ser, puede ser. Mira, como lo estabas diciendo ahora, a mí me venía a la cabeza, todo el mundo sabe escribir y sabe leer, todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede leer, todo el Claro. mundo puede dibujar. Y cada uno lo hará como pueda o como sepa o como mejor lo quiera hacer, ¿no? Porque al final todos podemos aprender. Claro. Es que personalmente yo necesito quitarle valor a esto de alguna manera, ¿no? Sí que es verdad, por ejemplo, lo están utilizando y lo han utilizado en diferentes terapias. Lo han trabajado con kinesiología y hay personas que lo siguen trabajando con la kine para testar y para comprobar si corrige o no corrige diferentes cosas. Aquí en Mallorca hay una persona que está trabajando con ellos con la medicina china y haciendo testajes y haciendo cosas. A nivel psicológico y psiquiátrico hay veces que también se utiliza y algún no sé, terapeuta, no sé cómo llamarlo, psicólogo, psiquiatra que lo está utilizando y haciendo pruebas con ellos. En comunicación animal también se ha utilizado y se utilizó mucho.
Y bueno, ahí están trabajando con ellos y se están dando cuenta de que principalmente a la gente que más le ayuda eh, a equilibrarse, por decirlo de alguna manera, a encontrar ese momento de paz, de equilibrio, de paz interior, de serenidad para poder realizar y trabajar mejor la terapia que estén haciendo, por ejemplo, ¿no? Porque, porque no curan, No, porque el que te curas eres tú, si quieres. sí. No hay ningún terapeuta que haga nada por ti que tú no quieras hacer. Te pueden ayudar, te pueden acompañar. Mira que yo he hecho terapia y hago terapia, pero no hacemos nada. Ujú, Ayudamos y acompañamos y mostramos un camino que si quieres lo coges y si no lo dejas, pero el ujú, único que realmente te puede sanar eres tú, ¿no? El único que puedes leer, escribir, dibujar, correr, caminar, sanar, eres tú. Conectar con tu cuerpo, conectar ujú, con tu interior, encontrar tu paz, encontrar tu fuerza, tomar las decisiones que tengas que tomar, ser flexible en tus historias personales, ¿no? No sentirte culpable, eh, sentirte responsable, todo este tipo de cosas al final solo dependen de ti. claro, bien. Bueno, eh, Eso con 4 líneas. ¿con cuál tenía? Un compás y un lápiz. Wow. Bueno, y un poquito, ya que has hablado de un poquito de terapia y tal cual, como, bueno, yo al final también soy terapeuta, yo practico la biodinámica craneosacral y, y bueno, ya que lo has sacado el tema, un poquito, pues eso, preguntarte un poco qué opinas de, de eso, de las terapias y eso, porque en el fondo a ti también la, mm, la revisión estará ayudando mucho y, y bueno, un poco, pues eso. ¿Qué nos Eh, puede? yo creo, o sea, yo creo en el acompañamiento. Sí, claro, así, sí, sí. La terapia como tal no creo en ninguna. O sea, no creo en ninguna, pero porque la decisión es propia, ¿no? Es como cuando tienes un Mm, esguince, tienes una rotura, hay una parte en la que sí que el traumatólogo, el cirujano, el fisio, el masajista, el psicólogo, el psiquiatra, quien sea, ¿no? Hay una parte en la que te ayuda y obviamente necesitas esa parte de ayuda, ¿no? De cirugía, de escayola, de rehabilitación, ujú, por ir a la parte física, ¿eh? sí, sí, Que en la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte espiritual ocurre exactamente lo mismo, pero la responsabilidad es de esa persona a la que tú estás acompañando. Creo que como terapeutas tenemos la obligación y la responsabilidad de acompañar de la manera más inocua posible, de la manera más neutra y respetuosa posible, para que esa persona haga el trabajo que realmente quiera hacer. Eh, porque yo creo que es que no curamos a nadie, no no, sanamos a no, nadie. Eh, el de enfrente es el que hace lo que quiere hacer. Y si no ujú, quiere, pues ya se apañará, ¿no? sí, sí. Como, porque si, yo utilizo la frase ya se apañará porque es su responsabilidad. Ahí Y está, puedes, su y responsabilidad. puedes estar ahí o puedes intentarlo, ¿no? Pero no haces nada, no haces nada. Um, mira, yo hay una... Mira si me cambió la cosa después de venir, la vida después de venir, la manera de verlo. Hace unos meses tuve un atragantamiento en el que estuve prácticamente 15 minutos ahogándome, o sea, con un hilito de aire, en el que yo pensaba que me iba a volver a morir, en el que iba a entrar Mm, en parada, mm, estaba entrando en anoxia, estaba empezando a ponerme cianótico, estaba totalmente consciente y era bueno, después de las 3 cicatrices que tengo en la mm, boca del estómago, más la de arriba, bueno, pues tengo ahí el diafragma y la boca del estómago en otro, lo tengo diferente un poco, ¿no? claro, Eh, y se me atragantó ahí. Y hubo un momento en el que
no dependía de mí ni de nadie y lo puse en manos de quien tú quieras. Y dije, mira, estoy en tus manos y que sea lo que tenga que ser. Y si me tenía que morir, me iba otra vez, no pasa nada. Y ese, te decía por lo que me ha cambiado, porque esa frase, ese Ujú. hecho de pedir ayuda o de ponerlo en manos de quien realmente sea responsable de que ocurra lo que tenga que ocurrir, sea el universo, Ah, sea el Espíritu Santo, sea Dios, sea la unidad, sea, llámalo como tú quieras, ahí ujú. es donde realmente reside nuestra eh, realidad. Que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros, o bien porque ya lo hemos elegido y el camino está hecho, o porque podemos pedir ayuda y es, mira, estoy en tus manos, que tenga que ser lo que tenga que ser. Y como terapeuta, a mí me ayuda mucho a utilizar esto. Al final es, mira, lo dejo en tus La manos, yo lo voy confianza a y la hacer. rendición, la confianza y la condición en la vida, Sí. en la vida, claro que A sí. mí la palabra rendición me costó un montón aceptarla, ¿eh? Mira que vine con la palabra rendición y era como, ¿cómo que me tengo que rendir? O sea, no me puedo rendir. Pero no Ujú. es la rendición de dejarse y dejarlo todo, Eh, sino de aceptar lo que tengas que mm, aceptar, ¿no? Que no todo hay que aceptarlo, porque hay que saber poner límites y no todo hay que aceptarlo. Pero hay una parte en ti, sí o sí, que hay que aceptar, que es la que has elegido y con la que vienes. ujú. Y esa es la parte de la rendición y de ponerlo en manos de quien lo quieras poner para seguir adelante, ¿no? Y para ayudar y acompañar de la manera más Sí, coherente posible. ujú. Y Ahí sobre todo de está. manera inocua. Sí, 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 al Inocua. final para mí es un poco poner tu presencia ahí en- en eso, ¿no? En ese momento, en ese proceso, en lo que tenga que ser y bueno, y permitir que sea, ya está, por supuesto. Bueno, pues ya estamos ya Ya se llegando acababa la hora. al final. Sí, sí, ya, ya se acaba. Pablo, ha sido un placer enorme tenerte aquí y toda esta conversación me ha encantado. Creo que aunque pueda parecer muy simple o muy natural todo lo que hemos hablado, creo que hay muchas cositas de trasfondo que para la gente, si lo quiere volver a escuchar en otro momento, puede sacarle mucha amiga, mucha memoria a esto, porque realmente creo que han salido muchas cositas profundas por ahí, que parecen muy normalitas y dichas de esta manera, pero que tienen mucha amiga de fondo. Estoy encantadísima. Bueno, sí que me comentó Firmín, pero no recordaba que fuera dentro de 15 días, así que voy a hablar con Yo él creo que para ver si nos volvemos a ver. es el ¿Eh? viernes 14, ¿verdad? ¿Es el viernes 14 lo muro de alcohol? Es el viernes, sí, el viernes 14, o sea, el viernes que viene. Vale, Es que pues me pongo en tengo contacto aquí, tengo aquí un chivato. para ver si nos volvemos a ver en persona, porque ya que estás aquí, será un placer poder volver a verte. Y, y bueno, encantadísima. ¿Tienes alguna, no sé, si quieres decir algo para acabar, algo para... Que muchísimas gracias por permitirme compartir, por este momento, por tus preguntas, porque al final tu inquietud no deja de ser la mía, ¿no? Y creo que lo más importante de esto es que generemos inquietudes, tanto para nosotros como para los demás, ¿no? Que nos hagamos preguntas más que encontrar respuestas, que nos hagamos preguntas que nos hagan caminar y que nos hagan encontrar nuestro camino, como tú decías antes, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a caminar, vamos a disfrutar del camino, hacia donde nos lleve, como sea, pero vamos a disfrutar, porque solo puedes caminarlo tú. Sí, ¿no? ¿No? Nadie puede caminar el mío. Cada uno caminamos el nuestro. Aunque a veces parece que queramos vivir la vida de otros, no podemos vivir más que la nuestra. O sea, eso es algo que creo que ahí nos falta un poco todavía mm, de, de darnos, de darnos cuenta en ocasiones, ¿no? Y de ponerle realmente eso ahí. Bueno, pues Muchas muchísimas gracias, gracias. María. Y nada, encantado, un placer. Buenas noches y espero que todos los que han estado ahí hayan disfrutado. Si para la gente que lo vea después en diferido,
por mí pueden poner en comentarios lo que necesiten, cualquier cosa, que no, bueno, pues, Incluso preguntas que ya les claro, contestaremos. ahí está. Y si hace falta, pues volvemos a hacer otro, ¿no? Si te Lo, lo- prestas. lo que haga falta. Ahora que se acerca el verano, igual lo hacemos desde la piscina o en la playa. Ay, pues mira, no sé si lo viste, hace 15 días con Fermín, como estamos aquí, lo hicimos aquí en mi casa, en directo, y En el pero lo jardín. hicimos los dos juntos, que fue también súper chulo. Muy bien, ¿sabes? Sí, Si te apetece, vamos, no hay ningún problema. muy bien. Encantado. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado y muy buenas noches a todos. Nos Un besito. vemos muy prontito. Chao. Adiós. Chao.